Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Gloria a Dios. Padre Santo, en este momento, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, una vez más, Señor, en este servicio, Señor, en el servicio regular que tenemos, Señor, cada sábado. Dios eterno, te pido, Señor Santo, que tú, Señor, tomes el control de este servicio, Señor, y que nos ayudes, Padre Santo, para que estemos atentos a lo que tú nos quieras hablar a través de tu santa bendita palabra que está escrita en esta sagrada escritura, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada hermano que está aquí presente, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por haberlos traído aquí con bien, Señor. Y el esfuerzo que hicieron de estar aquí en tu casa, Señor, e hicieron bien en cumplir el deseo de sus corazones, Señor. Gracias, Dios eterno, por esta oportunidad. Dios mío, tu palabra que es pura y santa, Señor, y que fortalece y enriquece el alma. Es tu palabra viva y eficaz, Señor, más penetrante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta el fondo de nuestro corazón y nuestras coyunturas, y que discierne todo pensamiento, y que hace posible que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Te pido, Padre amado, Señor, que tú también bendigas a todos aquellos oyentes, Señor, que nos oyen, Señor, a través de todos los medios, de estos medios, Padre Santo, de comunicación, que hables a sus vidas, que una palabra, Señor, hable a sus vidas, Señor, y que tu Espíritu ministre a sus vidas, Dios eterno. Aleluya, Padre amado. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que tú, Señor, recibas todo nuestro deseo y todo nuestro amor a ti, y gratitud por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te pido, Señor, luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, Padre Santo, y que hables a mi vida, Señor, como la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo necesito, Señor, de ti aprender. Ellos también necesitan de ti. Todos necesitamos de ti, Señor. Y tu palabra dice que pidamos a ti y tú nos darás sin reproche alguno. Y yo lo creo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Hermanos, hemos tratado de estar leyendo estudios así que nos reaniman, gloria a Dios, y a la vez que nos da el Señor prevención en todo. Y todo esto, hermanos, porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros, gloria a Dios. Hoy he sentido compartir con ustedes este pasaje, gloria a Dios, a manera de introducción, el capítulo 2 y versículo 11 de 2 de Corintios, gloria a Dios. Y le voy a dar lectura una vez más, ya lo leímos, pero una vez más le voy a dar lectura, gloria a Dios, que dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones, gloria a Dios. Sin duda alguna, hermano, que el apóstol Pablo aquí está dando un aviso, gloria a Dios, y está alertando a la iglesia, gloria a Dios, de prevenir situaciones, circunstancias que podamos confrontar, gloria a Dios, en el futuro, porque la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermanos, recuerde que estamos peregrinando, somos peregrinos, gloria a Dios, vamos rumbo a nuestra morada celestial. El Señor Jesucristo lo prometió, gloria a Dios, que algún día vendría por su iglesia y que tomaría su iglesia y que la raptaría, o sea, la tomaría y nos llevaríamos allá con él, gloria a Dios,
allá en las moradas que ella tiene preparado para con nosotros. Eso es, hermanos, una promesa que el Señor hizo y que vino directamente de nuestro Señor. Y yo lo creo que el Señor lo cumplirá a tiempo, gloria a Dios. Pero mientras tanto no se realice ese evento glorioso de su retorno a la tierra por su iglesia, entonces, hermanos, gloria a Dios, estamos en un mundo que es ajeno, gloria a Dios, un mundo ajeno espiritualmente, que no nos pertenece ya a nosotros, moralmente, gloria a Dios, y humanamente sí, porque estamos todavía aquí, estamos viviendo en este mundo, gloria a Dios, que Dios formó, gloria a Dios, y esto nos hace parte del mundo naturalmente, pero ya en una renovación, en un nacimiento nuevo que es a través de Jesucristo, ya pertenecemos, gloria a Dios, a donde pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y Él pertenece a donde Jesús dijo claramente: mi mundo no es de no es de aquí, terrenal. Mi mundo, ¿dónde es? De arriba. Gloria a Dios. Porque Él descendió, y el que descendió del cielo, dice, a la tierra, ascenderá nuevamente al cielo. ¿En dónde? En las moradas donde Él estuvo antes de venir aquí por nosotros. Y así como vino el Señor, nos dejó a nosotros aquí, pero no nos dejó huérfanos. Gloria a Dios, envió a un consolador. ¿Para qué? Para que durante el tiempo, nuestra estancia aquí, que estemos peregrinando, gloria a Dios, no estemos solos, indefensos, para confrontar situaciones difíciles en el mundo, sino que estemos, gloria a Dios, tranquilos y confiados de que tenemos a un abogado, a un defensor, gloria a Dios, a un consolador, que es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Por lo tanto, Él está con nosotros y está aquí, gloria a Dios, y estará hasta que la iglesia sea levantada. Pero mientras no es levantada, recuerde, hermanos, que hay un enemigo que está airado contra nosotros y que está buscando todos los medios y todas las formas para que nosotros, gloria a Dios, perdamos esas moradas celestiales que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, gloria a Dios. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Qué fue? Libertarnos. Nos perdonó, nos libertó y nos preparó las moradas allá en el cielo, gloria a Dios. Y esa es la promesa del Señor. Dios preparó al pueblo de Israel, les habló y les dijo que Él los libertaría y que Él los sacaría de la esclavitud, del yugo del enemigo, y que de ahí los trasladaría ¿hasta dónde? Hasta la tierra de Canaán, hasta la morada donde era un paraíso, como un paraíso, gloria a Dios, donde fluye la miel y la leche, y que hasta ahí era el traslado desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, gloria a Dios. Pero hermanos, recuerden que cuando fueron libertados, gloria a Dios, y fueron sacados de Egipto, el faraón no estuvo contento y volvió nuevamente e intentó una vez y otra vez tratar de apresar al pueblo que se le había escapado, gloria a Dios, y traerlo de regreso, a someterlo a esclavitud. Entonces vemos que durante todo ese peregrinaje que hicieron ellos, confrontaron muchas situaciones difíciles en la vida, adversidades que sintieron muchas veces que en su agonía, en desesperación, Dios los había abandonado. Mas sin embargo, Dios estuvo siempre con ellos, respaldándolos, protegiéndoles, concediéndoles sus peticiones, sus necesidades. O sea, Él no los abandonó, siempre estuvo con ellos. Gloria a Dios. Es lo mismo, hermano, con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros, no nos abandona. Él está con nosotros, gloria a Dios. Pero, hermanos, estamos en un mundo donde también confrontamos las mismas luchas que tuvo el pueblo de Israel, porque son promesas, gloria a Dios, que son simbólicas
a las promesas que Cristo Jesús hizo para nosotros, gloria a Dios. Vamos a un lugar de descanso, vamos a un lugar eterno, vamos a unas moradas eternas que Dios ha preparado, gloria a Dios. Así como el pueblo de Israel iban a un lugar de descanso, iban a un paraíso terrenal, pero donde tendrían todo ellos sin ninguna preocupación. Gloria a Dios. Pero claro, hermanos, habría que luchar. Y eso es lo que Jesús dijo, gloria a Dios, que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos luchas, gloria a Dios, tendríamos pruebas, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese trayecto, los más valientes, los que perseveran, los que mantienen, gloria a Dios, su mirada hasta el lugar prometido, los que mantienen su deseo de estar en ese lugar, gloria a Dios, se mantienen firmes, perseveran y luchan contra todas hostilidades y contra toda estratégica de Satanás, que es nuestro adversario, nuestro enemigo, y que no descansará y no descansa de hacernos la guerra. Por eso es que el apóstol Pablo también previene a la iglesia de Corintios y dándoles el anuncio y diciéndoles para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no olvidemos sus maquinaciones. Hermanos, maquinaciones, esta palabra tiene mucho que decir, ya que esta palabra, hermanos, significa intriga, miren, conspiración o una acción secreta. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos un adversario que ese es su plan, conspirar, atentar contra nosotros, hace planos secretos en su jerarquía y en sus demonios que ha comisionado para hacernos guerras a todos nosotros y tratar, gloria a Dios, de alguna forma llevar a hacernos una vida de opresión, de sufrimiento, de desánimo, gloria a Dios. Hermanos, pero la iglesia se mantiene siempre alerta, la iglesia se mantiene siempre preparada. ¿Cómo? A través de la palabra. En ella encontramos la solución, en ella encontramos la respuesta cuando hay una conspiración secreta que atenta contra nosotros, contra nuestras vidas, contra la iglesia, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos previene sobre estos eventos, sobre esos ataques del enemigo, gloria a Dios. Porque, hermanos, para conspirar y llevar a cabo un plan así, se necesita, hermanos, más de una persona, gloria a Dios. Y el enemigo tiene un personal tremendo de ángeles caídos, los cuales los tienen preparados en el mundo para que cada cual haga la labor que él ha comisionado, gloria a Dios, con el fin de traer hostilidades, aflicción a la iglesia de Cristo Jesús, no al mundo, hermanos, no a los que ya tienen seguros. Por ellos no se preocupa, por ellos no, ellos ya están seguros. Ahora los que les preocupa son aquellos, gloria a Dios, aquellos que van camino hacia la morada celestial, aquellos que le hacen estorbos, aquellos que pueden ser instrumentos para seguir alcanzando y arrebatándole almas cada día. Entonces, hermanos, él conspira contra la iglesia con el fin de hacernos daño. Cuando nos dice la palabra que no olvidemos sus maquinaciones, gloria a Dios, significa también, hermanos, que no permitamos que él tome ventaja, o sea, se adelante, porque si él se adelanta, hermanos, y toma ventaja, ya no podrá seguir los pasos que usted
quiera seguir con seguridad. Porque, hermanos, bloqueará el camino y le daremos tiempo para que Él trame y planee su estratégica hacia nosotros, gloria a Dios. Todo el intento y toda su acción es que se detenga la iglesia, que no avance. Para que no avance alguien, tiene que haber un bloqueo en el camino. Tiene que haber formas de cómo impedir que ese camino no quede libre, gloria a Dios. Y la única forma es bloquearlo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que no permitemos que tome ventaja alguno sobre nosotros. Por eso también dice, no ignoremos. Y este es un factor peligroso, hermanos, porque ignoramos que tenemos un adversario que es sumamente hábil, habilidoso, y que tiene todas la intención de hacernos daño. No debemos de ignorar. Significa, hermanos, que alguien que ignora, alguien que no sabe una cosa, alguien que ignora es que no sabe nada, o que sí sabe, pero él puede fingir como que no sabe. Gloria a Dios. ¿Sí entiende? Que sabe, pero que a veces finge como que no sabe. Todo el cristiano que es preparado y se prepara del Señor no puede fingir, hermanos, que no sabe, o no puede ignorar lo que ya sabe, porque al fingir lo que no sabe, estamos dejando que el enemigo, gloria a Dios, entonces planee, orqueste sus maquinaciones contra nosotros. ¿Por qué? Porque descuidamos el conocimiento que Dios nos ha dado. Y si descuidamos esta área, entonces, hermanos, estamos en peligro, gloria a Dios. Y cuando estamos en peligro, entonces, hermanos, estamos propensos a ser derrotados. Recuerde, hermanos, que el enemigo no está jugando con nosotros. El diablo no juega, hermanos. Él va a su misión. Y su misión es matar, hurtar y destruir. No es la voluntad de Dios que la iglesia esté confrontando situaciones de tristeza, desilusión, de derrota, de amargura, de sufrimiento, de enfermedades. Gloria a Dios. Esta no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Jesucristo dijo que Él nos ha llamado para que en Él tengamos paz. ¿En quién? En Jesucristo. Cuando nos llama para que en Él tengamos paz, está diciendo para que nosotros vengamos a Él, pero que no estemos fuera de Él, sino que estemos dentro de Él, porque solamente así en Él tendremos la paz, gloria a Dios, de Dios en nosotros. Ahora el apóstol Pablo afirma claramente que el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás. Porque dice que lo aplastará en breve. No es en el momento ya, no, en breve, en un proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de alguna forma y está trabajando, gloria a Dios, pero hermanos, el momento le va a llegar. El momento le va a llegar cuando tendrá que dejar en paz a la iglesia, a los hijos de Dios, a aquellos que aman verdaderamente a Dios. Gloria a Dios. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás, y dice, y lo pondrá en nuestros pies. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, no tenemos que ignorar al enemigo. Nosotros, gloria a Dios,
tenemos que tener, gloria a Dios, el conocimiento contra las artimañas de nuestro adversario. No permitir de una forma que tome ventaja sobre nosotros, gloria a Dios. Cada vez, hermanos, que nos descuidamos en lo que se relaciona con las cosas de Dios, el enemigo toma ventaja. Pero cada vez que nos concentramos en lo que es lo que está relacionado con lo que es de Dios, el enemigo no tiene ventaja. ¿Cómo es? Pensar en Dios, caminar en Dios, hablar de Dios, oír las cosas de Dios, leer la palabra, mantener todo el tiempo su mente, sus pensamientos, sus sentidos en comunicación con Dios de alguna forma. Quizás diga, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas en mi trabajo, que hacer de mi casa y todo. Sí, puede trabajar y hacer todas las cosas, pero no le impide, hermanos, tener en su mente un pensamiento o un texto memorizado, gloria a Dios, tener en su mente un canto que le trae bendición, gloria a Dios, estar un momento, decir, glorificar a Dios y darle gracias por lo que le dio el día de hoy, dándole gracias por la salud. ¿Cuántas cosas no lo puede hacer tanto verbalmente como mentalmente, gloria a Dios? Y así, hermanos, manteniendo esa relación, esa comunión, después se transforma en un hábito, gloria a Dios, en algo que después usted va a desearlo ser cada día. ¿Por qué? Porque ha notado que el practicar estas normas, gloria a Dios, ha recibido fortaleza, bendición, confortamiento, seguridad, paz y tranquilidad, gloria a Dios, y que lo hace caminar con una seguridad delante de Dios. Y eso es lo que deseamos, o no deseamos eso. Bueno, eso es lo que desea Dios también para ti y para mí, pero tenemos también que poner de nuestras partes, gloria a Dios, y esforzarnos por aplicar esas normas, gloria a Dios, que nos traen bendición, gloria a Dios, para así, hermanos, gloria a Dios, contrarrestar las artimañas del enemigo, gloria a Dios. El enemigo, el diablo tiene muchas maneras astutas e ingeniosas de cómo, hermanos, gloria a Dios, querer cazar o apresar nuestras almas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es un cazador de almas, es un cazador que tiene almas cautivas y cada instante y cada momento las está llevando al abismo, están cayendo al infierno. Por segundo caen miles y miles y miles y miles y miles, que digo millones de almas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un enemigo que es muy habilidoso para cazar las almas, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Por eso nos tenemos que ubicar, hermanos, en todos los métodos y normas que el enemigo usa para desanimar al cristiano, gloria a Dios. Un cristiano, hermanos, que está desanimado, gloria a Dios, pues no le da ganas, hermanos, de avanzar, ¿verdad que no? Entonces el desánimo tenemos que hacerlo de lado, gloria a Dios. Porque si nos desanimamos, entonces el enemigo con mayor fuerza nos podrá cazar. Ustedes saben, hermanos, que, como digo, el enemigo es un habilidoso. Ya he oído el testimonio de cómo cazan los monos, gloria a Dios, los morenos por allá en África, y cómo tienen una habilidad tan ingeniosa para poder atrapar, gloria a Dios, a ellos, a los monos. Ellos, hermanos, saben que la comida de los monos es el arroz, es una comida muy deliciosa para ellos, gloria a Dios. Y ellos son muy astutos en cómo, para cazarlos, en poner arroz en una bolsa, gloria a Dios, en una bolsa, y luego en la bolsa le hacen un pequeño agujero, gloria a Dios, y luego lo tienen ahí, lo atan en un árbol, la bolsita con arroz, gloria a Dios. Y allí, hermanos, ahí con la comida que tiene, hacen un agujero tan pequeño que solamente pueda caber sus manitas.
ahí. Y una vez que meten las manos en ese agujero y obtienen en sus puños la comida, una vez que lo tiene ahí, el mono intenta sacar, hermano, su mano, pero no puede sacarla. Ahora, ¿por qué? No puede, porque tiene empuñada la mano. Gloria a Dios. Entonces, aunque intente una y otra vez, ya no puede. Metió la mano, sí, la deslizó fácilmente y agarró la comida, su deliciosa comida, y una vez que lo obtiene, ya no puede sacarla. Y ahí está luchando y luchando y luchando y luchando. Brinca y salta y puede gritar, pero no puede sacar su mano. Entonces viene el cazador y el cazador sabe que tiene ahí una presa segura. Gloria a Dios. Ahora, ¿usted cree que si el chango supiera, o el mono, o pensara y abriera solamente las manos, tan solamente, y soltara la comida, rápidamente sacaría su mano? ¿Verdad que sí? Pero él sí sabe que tiene la comida en su mano, pero no quiere soltarla porque es muy deliciosa, de Dios. Entonces, por eso es presa. Esto es lo que el enemigo, un ejemplo de lo que el enemigo hace. Ofrece comunidades, ofrece cosas buenas y te hace que llenes tu mano de un puño de bendiciones que crees que son bendiciones. Y una vez, gloria a Dios, que te atrapa, ya no puedes soltarlas. Eso, hermanos, son las habilidades que el enemigo tiene. Pero hay métodos, hermanos, que el enemigo hace, como le dije, como el desánimo es una de las armas muy letales que el enemigo hace, y que no debemos, hermanos, de ceder nunca al desánimo. Gloria a Dios. La Biblia registra de hombres que pasaron por situaciones difíciles durante su caminar con Dios y que sirvieron a Dios de una forma gloriosa, pero pasaron por momentos difíciles que cambiaron su manera de pensar, su manera de servir al Señor, pero que aún así siempre, gloria a Dios, dentro de ellos se mantuvo, gloria a Dios, una fuerza interior que los hacía permanecer y seguir adelante. Y eso es, hermanos, es Dios. Es Dios, gloria a Dios, que no los abandona y que siempre está ahí en defensa de nosotros. Vamos a ir a Jeremías capítulo 20 y vamos a leer el versículo, gloria a Dios, 20, versículo 9 de Jeremías. Y ahí se darán cuenta, hermanos, de Jeremías 20, versículo 9, y mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a leer desde el 7. ¿Lo tienen? Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. ¿Ve? Y he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Este es un hombre, hermanos, que sirve a Dios y que Dios lo convenció y dice: me convenciste. Y él cedió, obedeció. Pero, hermanos, Dios a este hombre, gloria a Dios, no es que lo haya convencido,
sino que más bien, hermanos, es de que Dios lo eligió. Y cuando Dios elige a alguien desde antes de que nazca y que tiene un propósito con él, gloria a Dios, Dios siempre, hermanos, lo pondrá al servicio, por lo cual destinó a este hermano o a este siervo, gloria a Dios, y que en vida quizás no lo entenderá, pero con el tiempo el Señor le explicará que fue un elegido, y como elegido de Dios no podía resistir desobedecer al llamamiento que Dios le hizo para el servicio del Señor, gloria a Dios. Y así, hermanos, Jeremías dice: me seduciste, fuiste más fuerte que yo, me venciste, cada día he sido escarcido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo yo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido afrenta y escarnio, gloria a Dios. Un hombre que sufre, hermanos, y que padece por la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero, hermanos, el padecer por la palabra de Dios y por el servicio del Señor, gloria a Dios, no es, hermanos, un padecimiento o un sufrimiento, hermanos, gloria a Dios, que no es considerado por Dios en recompensa por el servicio y por todo lo que padezca por el Señor, gloria a Dios. Más bien seamos bienaventurados cuando padecemos por Él, gloria a Dios. Y además, hermanos, gloria a Dios, el padecer por el Señor, gloria a Dios, hermanos, nos trae recompensas, gloria a Dios. Créalo, gloria a Dios. Así es que, bueno, pero ¿por qué nos hace hablar de una forma a veces que no es correcta, gloria a Dios? Vamos a ver más adelante. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, dice, había dentro de mi corazón como un fuego, ¿ve? Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, gloria a Dios. Había que un fuego dentro de él, un fuego de poder, sinónimo de poder. Ese fuego, hermano, era el poder de Dios que había dentro de él, y que por eso, hermanos, él superó el desánimo. O sea, el desánimo, hermanos, se supera en Dios. Cuando vengan desánimos en tu vida por las circunstancias que estás viviendo, déjame decirte, gloria a Dios, que hay un fuego que Dios ha puesto de poder en tu corazón. Ese fuego es de poder y es lo que Dios te ha dado. Tienes que saberlo usar, gloria a Dios, y no permitir que el enemigo, a través del desánimo, nos haga hablar y argumentar, gloria a Dios, contra Dios, por las circunstancias que estemos confrontando y por las cosas difíciles que estamos viviendo, gloria a Dios. Amén. El desánimo, hermanos, que estos siervos de Dios pasaron, gloria a Dios, es un ejemplo que nos pone a nosotros para que nosotros, hermanos, sigamos adelante y que tendremos siempre la victoria como lo tuvieron ellos, si no desmayamos. Veamos el ejemplo de estos hombres de Dios que pasaron por situaciones de desánimos, donde el enemigo se quiso aprovechar, gloria a Dios. Como también lo vemos también lo pasó también también con Elías, gloria a Dios. Elías también, hermanos, pasó por momentos difíciles en la vida, gloria a Dios. Momentos donde él deseaba ya no más seguir adelante, gloria a Dios. Él quería mejor desfallecer. Dice la palabra que un día de camino, todo por el desierto, gloria a Dios, y él deseaba desfallecer de desánimo. Y dijo él: no soy yo más que mis padres, Señor. Quítame
la vida. Sin embargo, hermanos, Dios lo levantó, Dios lo alimentó y le dijo: marcha, sigue adelante, hay mucho camino que recorrer. El desánimo, hermanos, no nos permitamos que nos haga alejar de Dios y nos saque de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ir adelante, gloria a Dios, porque el desánimo destruye toda esperanza. Sin esperanza, hermanos, nos rendimos. Eso es precisamente lo que el diablo quiere, gloria a Dios, que el cristiano rompa todo su deseo de servir a Dios. El diablo día con día tratará de dejar que sirvamos, gloria a Dios, de que sirvamos a Dios, gloria a Dios, y que nos hará, hermanos, creer, gloria a Dios, que servir a Dios, gloria a Dios, finalmente, gloria a Dios, que es una pérdida de tiempo y que solamente allí desperdicias tu tiempo, gloria a Dios, ahí, que finalmente, gloria a Dios, no tendrás ninguna recompensa. ¿Para qué estar ahí? Finalmente no recibirás de recompensa. Cuando llega a aventarte esos saetas en tus oídos, en tu corazón, recházalo, gloria a Dios, porque fiel es Dios, y la palabra del Señor dice claramente, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, que el Señor nos recompensará, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si el diablo crees que has puesto en tu mente, gloria a Dios, en pensar, gloria a Dios, así, no creas, hermanos, a esas, gloria a Dios, a esas palabras mentirosas, gloria a Dios, y siempre sirvámosle a Dios, gloria a Dios, que, hermanos, el tiempo que le damos a Dios en su servicio, en hacer su voluntad, jamás será un tiempo perdido sin recompensas, gloria a Dios. Hay recompensas, precisamente por eso estamos y seguimos consistentemente siguiendo al Señor, porque estamos convencidos de que hay recompensas gloriosas del Señor y que ya estamos recibiendo recompensas aquí en la tierra nosotros, gloria a Dios, mientras estamos y permanecemos con Dios. O no es una recompensa, no es una bendición que Dios lo mantenga con salud como quiera y que esté con vida. Es una recompensa, es una bendición por seguir al Señor. O no es una recompensa, gloria a Dios, que cada día que se levante, abrace a sus hijos y vea a sus hijos, gloria a Dios, y pueda sonreír, gloria a Dios, y pueda hacer sus labores, sus trabajos, hermanos. Es una recompensa. ¿Por qué? Porque usted le da seguimiento a Dios, está, gloria a Dios, en los caminos de Dios y está, hermanos, aprovechando el tiempo y dándole el tiempo que le pertenece a Dios. Una vez que le quite el tiempo que le pertenece a Dios, una vez que le digo lo compensa de que pierda el tiempo de Dios y que dice: no, mejor quédate acá, no vayas a la iglesia, gloria a Dios, que finalmente ahí no me darás ninguna recompensa, es solamente una pérdida de tiempo, gloria a Dios. No, hermanos, déjame decirte que no, jamás, gloria a Dios, hay recompensa de parte de Dios. La Biblia lo registra claramente, hermanos. Miren lo que dice Colosenses 3:23, dice claramente: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, gloria a Dios, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y lo dice el 3:24: y sabiendo que de Él recibiremos, ¿qué? Recibiremos recompensa. Claramente lo afirma. Y sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Puede decir: hermanos, yo ya recibí, sí, pero no te hace mal si recibes más recompensa, ¿verdad que no? A nadie le hace mal recibir más bendición de Dios. Si Dios quiere, hermanos, bendecirte y sobreabundar bendiciones, gloria a Dios, recibe unas cenas, gloria a Dios, dale gracias a Dios por eso. Pero déjame decirte, gloria a Dios, que Dios nunca te va a dar bendiciones ni sobreabundancia. ¿Para qué? Para que te apartes y te separes de Dios y que rompas el compromiso con Dios y que te quedes en casa y que te vayas mejor a otros lugares que mejor tú estabas pensando ir, gloria a Dios. No, de esta manera Dios no te dará recompensa en abundancia tampoco, para que digas: bueno, tengo tanta bendición que Dios me ha dado. Mire, hermanos,
tengo un trabajo y ahí trabajo las 8 horas y luego agarré otro trabajo y ahí trabajo las 8 horas, salgo del trabajo, me voy al otro, gloria a Dios, y todavía me quedo trabajar overtime. ¿No es una bendición de Dios? No me falta nada, tengo todo, porque mire cómo Dios me ha dado trabajo. Hermanos, ¿será esa bendición que Dios provee para la iglesia? No, de ninguna manera. Recuerde, hermanos, que si el enemigo ha sepultado a muchos pastores y a muchos cristianos en este mundo, los ha sepultado a tierra y han dejado a Dios, es precisamente, hermanos, porque le han creído al diablo, gloria a Dios, y han dicho y han sido engañados con maquinaciones astutamente y mentiras, haciéndolo creer que las bendiciones que tienen son porque Dios se las ha dado, y han dicho, mira cómo Dios me ha bendecido. Y hermanos, han dejado a Dios, gloria a Dios, y se han entregado tanta la avaricia del dinero que se han apartado de Dios, y que ahora saben que un poquito de tiempo que lo descuiden y se ven a Dios es un poquito que dejan de ganar, gloria a Dios, de dinero para sus bienestar. ¿Será esa la bendición de Dios? No, Dios no bendice de esa forma. ¿Y sabe quién, hermanos? David lo sabía muy bien. David claramente dijo, oh Dios, 2 cosas te he demandado y no me las niegues, gloria a Dios. 2 cosas. Una es de que no me des riquezas. Ahora, no me des riquezas, gloria a Dios. ¿Será pecado, hermano, las riquezas? Como lo dije anteriormente en otro mensaje. No, el ser rico, hermanos, y el pueblo que tenga riquezas no es pecado, porque la Biblia registra de hombres de Dios sumamente ricos que Dios les dio sobreabundancia, riquezas sobre abundancia, pero a estos hombres Dios les dio sobreabundancia porque Dios los probó, Dios los justificó, y quedó Dios convencido de que el amor que sentían por Dios no consistía en las riquezas, en abundancia, sino que el amor de ellos era el amor que tenían hacia Dios, que estaban ellos enriquecidos, bendecidos a Dios, pero en un amor de entrega, de gratitud y de amor a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, para ellos las riquezas, hermanos, no les iba a causar ningún daño, ni cambiarían su forma ni su manera de pensar delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya lo probó, que Él le ama, gloria a Dios. Dios prueba, hermanos, el nivel de amor que uno siente hacia Dios. Dios prueba los corazones, a qué nivel está, al 1, al 2, y al 3 y al 4, gloria a Dios. No fue lo que dijo Job: me probará Dios, me someterá a fuego de prueba, pero finalmente seré, ¿qué? Como el oro refinado, o sea, triunfante, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque fue probado. No fue lo que pasó también con Abraham, gloria a Dios. Abraham, gloria a Dios, en la prueba de fuego que él llevó, gloria a Dios, en aquel sacrificio, gloria a Dios. Y una vez que Abraham estaba por dejar caer sobre su hijo, gloria a Dios, aquel sacrificio que el Señor le pidió en ofrenda, gloria a Dios, y al momento que estaba ya por hacerlo, se oye la voz que le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, gloria a Dios. No le hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, gloria a Dios. ¿Ves? Ahora sé que temes a Dios. Y el temer a Dios, hermanos, está conectado con el amor a Dios. Porque el que ama a Dios y teme a Dios, hermanos, dice la palabra que se aparta del mal. Deja el mal, gloria a Dios. Porque el temor a Dios lo hace dejar mal, porque ama a Dios. Dios los probó. Y Dios le dio riquezas a Abraham, que uno de los más ricos de que había en todo el Medio Oriente, como lo fue Job, hombre de lo más rico, gloria a Dios, que pueda haber en el mundo entero, gloria a Dios. Pero ellos, hermanos, gloria a Dios,
ellos sabían, gloria a Dios, dónde tenían su corazón. Quizás David tenía cierta seguridad de que las riquezas podían cambiar su corazón, su manera de pensar con Dios. Pero hizo una oración sabia, hermanos. Ahora, examínate tú, examinemos nosotros, hermanos. Si Dios te da bendición y Dios te multiplica, hermanos, gloria a Dios, entonces lo mostraremos o lo mostrarás, no dejando de tener tu compromiso, tu dedicación y tu servicio, y a los servicios que tienes con Dios. Y cuando hagas esto, gloria a Dios, entonces Dios te dará más. ¿Por qué? Porque estás en el servicio de Dios en cada momento y en cada tiempo que le corresponde a Dios. Hermano, gloria a Dios. David dijo: no me des, oh Dios, riquezas, pero tampoco me des, ¿qué? Pobrezas. Si me das riqueza, no vaya a ser que te niegue. El negar a Dios, hermanos, por la abundancia de Dios de las riquezas, consiste en ¿qué? El proverbio dice que la raíz de todos los males está en el amor ¿a qué? Al dinero. El que ama al dinero, gloria a Dios, no se saciará de dinero. Porque la Biblia dice claramente, gloria a Dios, que donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Entonces, cuando el dinero se hace un amor, un Dios tan grande, pues, óyeme, a eso lo adoramos, a eso deseamos y a eso queremos disfrutar. Y David dice: no me des riqueza, Señor, no vaya a ser que te niegue. Dios escuchó esa oración. Pero tampoco me des pobreza, no vaya a ser que te niegue también. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deseamos del Señor? ¿Qué es, hermano, lo que es más correcto pedir al Señor? Lo más correcto, hermano, es decirle: Señor, manténme del pan necesario, gloria a Dios. Que no me falte lo que yo necesito. Y hermanos, el Señor te da lo que tú necesitas. ¿Quieres lo necesario? Bueno, pues tendrás lo necesario. Pero si quieres más, también te lo va a dar. Pero primeramente, Dios observa si en verdad, hermanos, somos merecedores de la abundancia de Dios para nosotros. Amén. Si lo merecemos, sí, tú lo mereces. Ya miré que tu corazón 100% está conmigo. Y que tú amas más a mí, me amas más a mí que todo lo que tú posees en tu vida. Me amas más tú a mí, aún me amas más que a tu papá, que a tus padres, que a tus madres, que a tus hijos, que a tus hijas, que a tu esposa, que a tu esposo. Me doy cuenta que me amas más, gloria a Dios. Y a ese nivel Dios quiere, hermanos, que lleguemos. Y a ese nivel, hermanos, quizás digas: pastor, es difícil. Hermanos, si Dios nos ayuda, no es difícil. Si Dios nos ayuda a quitar las brechas, a quitar las ramas que nos estorban, gloria a Dios, y a limpiar el camino, hermanos, es fácil amar a Dios con todo el corazón. Es fácil acercarnos a Dios, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, verás que el camino que está despejado será libre para que de ahí derrame Dios las bendiciones para tu vida, como lo es para mi vida. Hermanos, estar con el Señor no es perder tiempo, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice explícitamente que Dios pagará a todos aquellos que le aman. Dios pagará a todos aquellos obreros
que han estado al servicio de Dios y que le han servido el corazón y que no han dejado que el diablo los engañe, hablándole en formas como lo hace, desanimándolo, gloria a Dios, haciéndolos creer, gloria a Dios, y tratando de quitar el deseo, gloria a Dios, el deseo y su compromiso de servirle a Dios, gloria a Dios. Dios, hermanos, gloria a Dios, Dios está para recompensarnos, gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, a ver si encontramos este versículo, gloria a Dios, donde vamos a mirar, gloria a Dios, que el Señor recompensa, gloria a Dios. Y ahí se encuentra, gloria a Dios, en Mateo 25. Vamos a ver Mateo 25, gloria a Dios. Ya con eso voy a terminar, hermanos, porque el tiempo se ha avanzado. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 25. Y vamos a leyendo, hermanos, desde el 14, gloria a Dios. ¿Lo tiene? ¿Usted me sigue? La palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Gloria a Dios. Amén. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó a sí mismo, gloria a Dios, 5 talentos. Versículo 7. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en tierra y lo escondió. Y escondió el dinero de quién, hermanos, de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos, gloria a Dios. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco que has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Gloria a Dios. Recompensa, ¿verdad? Versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco que he sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí de que eres hombre duro, gloria a Dios, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que no recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Quitarle pues el talento, gloria a Dios. Y al que tiene 10 talentos, dáselo al que tiene talento, porque el que tiene le será quitado, y el que tiene será dado, y tendrá más. Y aún el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado.
y este siervo inútil, echarlo las tinieblas afuera, y ahí será, ¿qué? El lloro y crujir de dientes. Gloria a Dios. Es triste, hermanos. Aún, hermanos, lo que tienen, gloria a Dios, el poquito talento que te queda, se le quita y se le da el que tiene más. Al que tiene más, hermanos, se le da. Gloria a Dios. Hermanos, estamos hablando de aquellos que, hermanos, obreros, de aquellos que tienen compromisos con Dios, de aquellos que sirven al Señor y que Dios les ha otorgado, gloria a Dios, sus bienes a ellos, y que, hermanos, ha depositado confianza en ellos. Dios le da a uno conforme a su capacidad. Lo que Dios te dio, tú lo puedes desarrollar sin argumentar con Dios. Si puedo o no puedo. Lo que tienes y que Dios te ha dado, aunque sea poquito, ejércelo, gloria a Dios, y dale uso. Dios no hace diferencia, hermanos, en la cantidad de aquel o de aquellos que van a trabajar con sus bienes. Hermanos, Dios recompensa por igual. Cuando Dios le da a cada cual la capacidad, no está señalando que tú eres menor que aquel. Eres igual delante de Dios. Todos somos igual. Pero hay unos que tienen más inteligencia que otros, gloria a Dios. Hay unos que tienen y sacan tareas puros A, puros B. A otros que tienen entre A y B, no les falta. Otros que sacan puro homework malos. ¿Por qué, hermanos? Porque su capacidad, gloria a Dios, que tiene es limitada. No porque Dios no le dio la capacidad, porque Dios miró que no ejerció lo que Él le dio. Él puede superarlo. Si Él sacó 9 esta vez y mi hermana sacó esto y yo saqué mal, me esforzaré con lo que Dios me ha dado. Pero es que, ¿qué? Dios te ha dado. A ti te dio 2 talentos. A mí me dio 1. Pero si Dios te dio a ti talento, te dio más que a mí. Pero nunca Dios te dijo que el talento que te dio a ti es inferior al de Él. ¿O acaso Dios hizo diferencia cuando llamó a sus obreros, a sus siervos y los tuvo enfrente? Y cuando estuvieron con Él, hizo diferencia. Él no hizo diferencia. Los mismos, los que vinieron y trabajaron para el Señor y fueron obreros, ellos recibieron los bienes del Señor, los talentos del Señor, y los pusieron en función. Viendo que ganó 5 cuando vino el Señor y hizo cuentas. Lo que significa, hermanos, que Dios hace cuentas claras de lo que Él da, porque lo que Él dio es de Él. Y Él clama lo de Él. Ahora haz cuenta, ya que Él viene, bueno, Señor, me diste 5 talentos. Yo gané otros 5, gloria a Dios. ¿Ve? Ahora, ¿quién se beneficia, hermanos? Si tiene usted un terreno y es muy fértil, muy productivo, pero no tiene dinero, no tiene nada, absolutamente nada de donde sacar fruto, de donde comer de la tierra, de esa tierra tan buena, tan fértil que tiene, gloria a Dios, no tiene ni un penny, ni un 5, nada para comprar una semilla siquiera. Y de pronto viene un hombre rico, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te oprimes? Es que tengo aquí este terreno, pero no hay manera de cómo aprovechar de mi terreno. Es bueno para dar frutos, pero ¿cómo puedo cosecharlo? No tengo dinero. Ok, mira, aquí está. Toma. ¿Qué necesitas? Semilla. Ahí tienes semilla. ¿Qué necesitas? Trabajadores. Ahí los tienes. Aquí está lo que tú necesitas. ¿Cuándo ocupas? Dame 5 talentos. Aquí te los doy. Trabájalos. Y hermanos, Él los trabaja. Y dice, Señor, y trabaja lo que le dio aquel Señor. Y cuando viene el Señor aquel tiempo, bueno, ya dame lo que te di. Yo te lo presté nada más, te lo di. Oh, gracias, Señor. Gracias por lo que tú me diste. Compré semilla, inclusive unos que me ayudaron a sembrar.
y mira qué hermosura del lugar, cómo da unas hermosas semillas, Señor. Mira, aquí está lo que tú me diste, Señor, tus 5 talentos. Pero aparte de eso, gané con ellos. Mira, aquí está. ¿Sabe, hermanos? ¿Quién fue beneficiado? El Señor no le pidió lo demás. No, mándame mis talentos. Fue todo. ¿Quién se benefició? Aquel, ¿verdad? O sea, Dios quería que se beneficiaran. Y como aquellos dos se beneficiaron, se quedaron con el fruto. Gloria a Dios. Pero a los dos, aparte, los recompensó. Entren al gozo del Señor. ¿O le dijo acaso al que recibió 2, tú ganaste más 2 talentos? Entonces tú vas a entrar, no vas a entrar a la casa adentro. Quédate dentro de mi casa, ahí, pero tú te quedas afuera porque tú tuviste menos. No, a los dos le dijo, entra al gozo de tu Señor. No le importó la cantidad, el servicio que le dieron al talento. Y el que los recibió, él empezó a pensar, bueno, ¿por qué me dio eso? ¿Acaso yo no puedo? No tengo la capacidad. No, en lugar de pensar en lo positivo, pensó en lo negativo y empezó a murmurar a aquel que le dio el talento para que se beneficiara. Si él hubiera dicho, Señor, me hizo un solo talento, y ese talento que tú me diste, yo lo trabajé y gané uno más, le hubiera dicho lo mismo. Buen siervo fiel, en lo poco que has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Le hubiera hecho lo mismo. Y los mismos iban a entrar a la presencia de Dios, al gozo del Señor. No iba a hacer diferencia. Pero, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Descuidó su talento. Y no descuide el talento que Dios le ha dado. Si es 1, 2 o 3, úselo, hermanos. No lo esconda. Usémoslos para el Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén. Desde aquí van para no dormirlos más. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por este momento, por este mensaje. Gloria a Dios.